Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Su amigo Apoloco, otra vez. Bueno, este tema que voy a tratar el día de hoy es un tema histórico. Y es bueno que traigamos este tema a coalición, ya que toca una rama muy importante dentro del cristianismo, lo que es la Reforma Protestante. Yo voy a proceder a definir lo que es la Reforma Protestante y voy a hablar de una neorreforma protestante, porque están surgiendo varios canales de YouTube, varios apologistas protestantes en este tiempo, y cabe destacar que estas personas que están surgiendo, incluyéndome a mí, es para defender siempre con la verdad y para hacer que la gente conozca un poco sobre el protestantismo y cuál es la importancia, por qué sucedió el protestantismo, qué es la Reforma Protestante, quién es Lutero, cómo se formó y luego se desarrolló la Reforma Protestante. Para mí esos son temas muy importantes. Entonces, yo voy a definir desde el principio lo que es la Reforma Protestante, o voy a dar una idea aproximada de lo que es o fue la Reforma. Según la enciclopedia Guinness, la enciclopedia temática Guinness, la Reforma se define de la siguiente manera. Voy a leerlo aquí. La Reforma fue el resultado del descontento surgido por los abusos dentro de la Iglesia Católica, por el papel que desempeñaba el clero y por la dirección de la Iglesia. El vínculo estrecho que a menudo se establecía entre reformadores protestantes y soberanos seculares dio lugar al establecimiento de iglesias nacionales y a la aprobación de los bienes de la Iglesia. La publicación de la Biblia en varios idiomas, esto tiene que ver ya con lo que es la imprenta de Gutenberg, en varios idiomas nacionales, también fue una de las consecuencias más importantes de la Reforma. Y ahí termina más o menos. O sea, la Reforma surge en un momento en donde la tecnología de la imprenta estaba iniciando. Entonces, ¿por qué sucedió la Reforma Protestante? Esa es una pregunta que tanto protestantes como católicos tienen que saber definir, y muchas personas confunden esta terminología. Es muy importante llevar a cabo la definición de los conceptos. Entonces, la Reforma no fue más que cuando Martín Lutero, un monje, se dio cuenta de que la iglesia no estaba actuando de acuerdo a la verdad del Evangelio, de acuerdo a los escritos bíblicos. Entonces él se dio cuenta de esto y retó a la Iglesia Católica. Recuerden esto, Martín Lutero era católico, ni más ni menos. ¿Qué sucede? Que es muy importante recordar que no fue que él quiso dividir a la iglesia. La razón de por qué él pega las 95 tesis en Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg, se debe a que él no estaba conforme con las acciones que tenía el clero en la iglesia católica. Y él decidió retar a la iglesia católica, no dividirla. El concepto de la división se fragua luego de que la inconformidad de las personas en toda Europa, recuerden que Europa pasaba por una crisis de enfermedades, la peste negra estaba en su máximo apogeo, y recuerden que la peste negra destruyó el 50% de lo que es Europa. Entonces, es muy importante recordar esto. ¿Qué piensan algunos católicos de lo que es la iglesia protestante? Bueno, lo que piensan algunos católicos es que son sectas, que son divisiones de su iglesia madre, y nos etiquetan como rebeldes. Y no es así.
Recuerde que la postura reformada viene por querer ir a las fuentes de la Escritura. Por ejemplo, el catolicismo romano desarrolló una teología doctrinal a través de 2000 años de historia. No estoy diciendo que el protestantismo es un concepto innovador y que, bueno, desechemos lo clásico. No. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero agarró y tradujo la Biblia, por ejemplo, a lengua vernácula para el pueblo. Entonces, ¿a qué conllevó este tipo de actividad? Que las personas se informaran de qué era lo que decía realmente la Biblia. Y el pueblo se rebeló contra la Iglesia Católica, porque imagínense, acababan de salir de papas que eran criminales. Por ejemplo, el papa de León VI, Alejandro VI. Alejandro VI, que es el papa Borgia, con toda la delincuencia, el mismo León X de la Reforma Protestante, que con el pago de las indulgencias y el derroche del dinero de la iglesia, comprando lujos, haciendo obras de artes carísimas, pagándole a Miguel Ángel y a Rafael, pintores del Renacimiento, que sus obras son exquisitas, son obras de artes bellísimas, pero todo eso genera pérdidas, genera un gasto de dinero muy elevado. Los artistas cobraban muy costosas esas obras. Si ustedes piensan que en la actualidad las obras de arte son caras, antes eran igual de caras, y antes era peor porque antes el dinero no se producía como se produce ahora. Entonces, la razón por la que Lutero protesta no es más por la inconformidad y el mal comportamiento de la Iglesia Católica. Y todo el mundo, tanto católico como protestante, reconocen, y según la misma enciclopedia que acabo de leer, por una inconformidad. Entonces, esta inconformidad, esta discusión, llevó a cabo lo que es una reforma. Y reforma tiene que ver con algo, con volver a las fuentes, a la naturaleza del cristianismo puro. Entonces Lutero leyó los padres de la iglesia y leyó los padres apostólicos y descubrió que el pago de las indulgencias no aparece en ningún sitio. Y otras cosas más que ahora mismo no las voy a tocar porque eso sería otro tema para desarrollar. Entonces, yo pienso que en la actualidad se está surgiendo una neorreforma. Ahora con los medios digitales, lo que son las redes sociales y los medios de comunicación, es mucho más fácil llegar a la información. Y últimamente están surgiendo pequeños grupos que están defendiendo la fe reformada, incluyéndome a mí. Entonces, quería mostrarle unas imágenes que son símbolo de la historia del cristianismo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la imagen que les muestro, Lutero se está enfrentando al poder. Y me resulta muy curioso que el poder se está desarrollando frente a una postura que se aleja de lo que es el cristianismo puro. Ese poder conlleva la consecuencia de que se aleje de lo que es el cristianismo en realidad. Entonces, esto me resulta muy curioso porque es exactamente lo mismo que está pasando en los medios digitales actualmente y lo que pasaba también en el primer siglo. En el primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran pobres, los cristianos no eran un poder religioso, no eran un movimiento monetario, ni tenían riquezas ni terrenos, eran personas humildes que creían y confiaban en Jesucristo. Y
luego en la Reforma Protestante ustedes ven a un monje discutiendo frente al poder. Es como si viéramos a Daniel con los leones. Es como si viéramos a los primeros cristianos martirizados frente al Coliseo romano. Es como si viéramos el protestantismo a Martín Lutero enfrentándose a esos altos mandos de poder católico que tenían riquezas innumerables, y ven a este monje humilde defendiendo su fe. Y me resulta muy curioso que en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Estos canales pequeños que se están desarrollando, que surgen con el tiempo, enfrentándose a canales gigantescos, canales como el de Santiago Alarcón, que se convirtió al catolicismo hace poco, o el de José Plasencia, o el del mismo Hugo. Ustedes ven los reformadores, los pocos seguidores que tienen por ahora. Espero que con la gloria de Dios todos crezcan más. Pero ustedes ven esa diferencia de poder, esos medios, esos 120,000 seguidores que tiene Santiago Alarcón, con los que tiene el joven que debatió con José Plasencia, que tiene apenas unos cuantos seguidores. El canal está empezando y tú ves esta demostración de poder frente a una humildad. Y no trato de vender de que los católicos no son humildes, pero siempre la iglesia verdadera ha sido perseguida por el poder. Siempre. Entonces, es muy importante saber diferenciar las posturas en la actualidad, porque ese desarrollo teológico que tenemos nosotros los protestantes para tratar de descubrir la verdad, para tratar de descubrir la historia de la iglesia, yo pienso que eso es muy importante. Y es bueno que tomen en cuenta estas posturas de poder, porque el cristianismo siempre ha sido perseguido. El poder siempre ha estado tratando de aplastar a los más pequeños. Como dice el Señor Jesucristo, los últimos serán los primeros. Todo el que sea perseguido y muera por mi causa, ese será glorificado. Eso era lo que quería conversar por el día de hoy. Para la próxima vamos a tocar temas un poquito más históricos, pero me pareció muy curioso tocar este tema y se lo quise compartir. Eso es todo. Hasta pronto.